Muy bien, San Lucas 10, vamos a leer desde el 25 al 37, un pasaje muy conocido, seguramente muy predicado, pero quería en esta tarde ponerlo un poquito como plataforma. Y quiero invitarte, dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vaya guardando esas preguntas. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Decirle al que tenés al lado: amar al prójimo como me amo a mí mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, y decile al que tenés al lado ahora: hagamos nosotros lo mismo. Amén. Esa es la declaración para este día. Vayamos y hagamos nosotros lo mismo. Amén. Es una fuerte impresión del Espíritu. Él me ha cargado con esta palabra, por eso quiero dejarla hoy como puntapié, porque bueno, obviamente que tenemos maestros y apóstoles y gente preciosa, colaboradora con el Señor en esta tierra y que tiene una palabra muy exacta para estos días. Pero entiendo del Señor que esto viene para prepararnos, ¿sí? Creo que nosotros necesitamos entender, amados pastores, colaboradores, amigos que están aquí, gente de la casa, la familia. Yo tengo a mis 7 nietos hoy aquí. ¿Amén? Así que estoy re feliz. Nos falta solo Rola y Yani, que obviamente por razones de servir al Señor no están, pero el resto está toda la familia, así que damos muchísimas gracias. Entender, esto es a manera de introducción, que el Evangelio no nos propone una vida sin dificultades, sino adversidades, pero sin ruinas. Decirle al que tenés al lado que no queden ruinas. Amén. Y vamos a ir introduciéndonos. Por eso, cuando hablamos de expansión, hablamos de una expansión que es interna y externa. A veces cuando decimos expansión nos imaginamos, bueno, que vamos a ir a los pueblos, lo cual lo incluye, que vamos a ir a los barrios, que vamos a predicar, y está muy bueno. Pero yo no puedo dar externamente lo que antes no ha acontecido internamente. La primera expansión es interna. Y como dice el versículo lema, 1 de Corintios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire
cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero comenzar esta palabra desarrollando este pensamiento. No tenemos posibilidades, hermanos, de ser parte de la iglesia si yo construyo mi propio plano. La única manera, la única posibilidad de ser iglesia es si yo edifico lo que Dios está edificando. Y no conforme, por eso es tan importante en estos días que el Señor nos congrega como cuerpo, no solo aquí, en este caso estamos aquí, pero la iglesia está en toda la tierra. La clave o la importancia en estos días es de predicar el reino y al Señor Jesucristo. Amén. Que prediquemos el reino. Yo quería primeramente hablar un poquito, a mí me gusta mucho hablar acerca de salud integral, no tengo el tiempo y no vamos a hablar de eso, pero sí para llevarlo un poquito a introducirnos en esta palabra. Hace unos días atrás estábamos en oración y Dios me trajo un pensamiento muy fuerte a mí acerca de pasar la noche oscura del alma. Pasar la noche oscura del alma, o las noches oscuras del alma. Y cuando Rodrigo escuchó eso, porque yo lo hablé en el discipulado, él me dijo, mamá, ¿qué leíste? No, nada, no sé. Fue algo así que vino. Y él me pasó alguna data, como ustedes saben que le encanta la historia, así que me habló de San Juan de la Cruz, que fue un fraile y poeta que vivió en el 1542 al 1591, que escribió acerca de la noche oscura del alma. Esto te lo quiero dar un poco como introducción, porque todos nosotros somos conscientes, hermanos. Quizás son temas que no se han hablado mucho con anterioridad. Hoy sí. Hoy tenemos maestros de la palabra, profesionales en ciertos temas que nos hablan al respecto. Pero todos, absolutamente todos, en un determinado momento de la vida, y no una vez, ya te voy a llevar un poquito más, sino en varias oportunidades, pasamos por la noche oscura del alma. Y ese no es un proceso a evitar, porque es una purificación profunda. Quiero en este día, fuertemente y de manera profética, desenmascarar ese pensamiento que cuando pasamos por ese proceso ya creemos que tenemos depresión, que tenemos fobia, que tenemos esto, que tenemos lo otro. Amados, antes de ir más profundo a la palabra, todos pasamos y pasaremos por noches oscuras del alma. ¿Por qué es oscura? Porque los sentidos y entendimiento humano no pueden comprender lo que Dios está haciendo. Por eso es oscura. Ahora, si yo le doy permiso a que mi alma gobierne, ¿no es cierto?, me va a llevar a ciertos estados que indudablemente voy a necesitar ayuda, y de hecho que hay muchos profesionales al respecto. Pero solamente quiero pasar un poco así a vuelo de pájaro entonces. Es una noche que conduce a la luz divina, es decir, es una noche que te conduce a la sabiduría y a la inteligencia espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque a veces damos demasiada importancia, hermanos, a nuestros estados del alma. Y no, ojo, no los estoy negando, porque el evangelio es integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero yo tengo que considerar qué reyes he dejado sentar, a qué reyes yo he dejado gobernar dentro de mi alma. La noche oscura la vamos a pasar todos, pero todos sabemos que después de una noche oscura amanece, sale el sol, ¿o no? Maravilloso. Entonces, qué bueno que usted pueda ir abordando esta palabra con este entendimiento. De la misma manera, hermanos, que a veces una pared nos impide avanzar, Dios muchas veces nos detiene en nuestro peregrinar. ¿Para qué? Para transformar mi carácter, tu carácter. Dios nos está permitiendo por su gracia atravesar
ciertos estados, ciertas circunstancias, emocionalmente hablando, que parecen de una oscuridad tremenda y que no tuvieran fin, el propósito de Dios es realmente que podamos abordar la vida desde la sabiduría, desde la inteligencia espiritual, amén, y poder realmente ser capaces de tomar las mejores decisiones en esta temporada. Entonces, mi carácter necesita ser transformado. Para eso es que estoy pasando por ciertas circunstancias. A veces creemos que nuestro carácter ya está moldeado, ¿no? Y Dios nos mete en procesos. Entonces, si no comprendo lo que Dios está haciendo, puedo continuar en inmadurez y en confusión. ¿Sí? Vamos a ir introduciéndonos más y más en la palabra. Ya vamos a llegar al buen samaritano, ¿sí? A veces, amados, puede ser un mal diagnóstico, un tema familiar, un tema laboral, un hijo que te desobedece, un sueño que se te hizo pedazos, la soledad, la tristeza, la angustia, el temor y una larga lista. Cada uno de nosotros podríamos hacer una larga lista de las noches oscuras que pasamos en nuestra alma, que a veces no comprendemos. Dios, no entiendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Pero eso nos está llevando, nos está transformando nuestro carácter y nos está llevando a un ámbito de mucha luz y de mucha sabiduría. Y quiero decirte, amado hermano, el muro no es el único acontecimiento o no es un único acontecimiento que atravesamos y superamos. Es algo a lo que regresamos una y otra vez. Bienvenido al club. ¿Me está entendiendo, no? Porque nosotros a veces hacemos catarsis y pensamos, bueno, mi situación, y yo creo que en días como los que estamos viviendo es determinante que tomemos decisiones que son transversales. Entonces, quiero ir avanzando, hermanos. Dice 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No podemos ignorar la palabra, no podemos ignorar lo que Dios nos está hablando. Esta palabra, si bien fue escrita hace 2000 años atrás, pero en los postreros días, es decir, en los días que estás viviendo vos y que estoy viviendo yo, hay tiempos peligrosos, vienen tiempos peligrosos. Ahora, aquel que se graduó de administrador y que se expande es el que comprende por el espíritu, y ahí quiero ir entrando. No desde el alma, no desde una noche oscura, no desde una emoción por ahí muy arriba o muy abajo, sino que es alguien que va a leer los días que le tocan vivir desde el espíritu. Y también tendremos el entendimiento para leer si es algo personal o es algo corporativo. Necesito realmente pasar por esa etapa de mi vida donde mi carácter está siendo moldeado. Yo creo que necesitamos comprender el siglo, el presente siglo en el que estamos viviendo. No vamos a tomar tiempo para eso, para hablar acerca de toda la situación que nos rodea o aún donde nosotros estamos metidos en el ámbito. Cuando el diablo le dijo a Eva, ¿no? Serás como Dios. Ese pensamiento, esa idea de parte de las tinieblas no se ha perdido. Yo quiero que usted pueda abordar en esta noche y todo lo que va a venir en estos días desde la perspectiva correcta. No ignoramos las maquinaciones, no ignoramos que estamos en un siglo malo, no ignoramos que hay acechanzas, no ignoramos que Dios está moldeando nuestro carácter. Tenemos que entender, hermanos, que todo el mundo cibernético y toda la inteligencia espiritual y la robótica y toda la tecnología, todo, no estoy hablando ni denunciando como algo malo, estoy diciendo que si nosotros no abrimos los ojos, vamos a tener dificultades. ¿En qué sentido?
porque hay una agenda satánica que nosotros no podemos ignorar. Y esa agenda precisamente viene para secuestrar a una generación, para arruinar a una familia, para robarte los hijos, para dejar una generación postrada en el camino. Y ahí es donde quiero ir entrando al tema. Entonces, tenemos ladrones que despojan, ladrones que dejan a una generación totalmente arruinada, tirada en el camino, al borde de la muerte. No podemos ignorar esta realidad. Por eso creo que Jesús fue tan claro. Si hablamos como iglesia que nos estamos expandiendo para llevar este bendito evangelio hasta el último rincón de la tierra, no puedo ignorar esa realidad. O otra cosa, no puedo hacerme el que no la veo. Yo tengo que entender y leer desde el Espíritu, no desde mis emociones inestables, sino poder leer con claridad lo que Dios está haciendo en este tiempo. Esta tendencia del sistema está dejando a una generación tirada en el camino, media muerta, agonizando, ladrones que despojan. Entonces, estamos frente a una generación que está rota. Y qué maravilloso que por el Espíritu nos congrega para estar en este lugar, nos estamos equipando, nos estamos entrenando, estamos recibiendo palabra, las gracias ministeriales que vienen a colaborar para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo. Porque la realidad afuera es muy diferente de la realidad que vivimos en este ámbito, ¿no? Entonces, ojo, hermanos, con la permisividad y el relativismo. Nosotros como iglesia hemos permitido muchas cosas, hemos relativizado muchas cosas y esas son libertades sin límites. Cuando nosotros entramos, por eso vuelvo a repetirte, ¿desde qué perspectiva estoy leyendo? ¿Desde qué emoción estoy leyendo? ¿Desde algo almático, algo inestable, variable? ¿O estoy leyendo desde la verdad eterna del Espíritu que me habita? Desde la vida de Cristo. Qué hermoso es que en este día podamos entender, hermanos, que estas libertades sin límites fueron desdibujando la verdad. Y es la tendencia del sistema. ¿Qué es lo que te quiero decir esto? No a las mezclas. Necesitamos levantarnos y poder entender, no a las mezclas, hermanos. No pasemos de largo. El Señor nos cuenta una parábola extraordinaria y hubo personas que pasaron por ahí y vieron la misma situación. Pero sin embargo hicieron como si no hubieran visto nada. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Quizás se trata de vos mismo, de tu propia casa, pero también se puede tratar de tu vecindario, se puede tratar de la ciudad, se puede tratar del pueblo, de la provincia, de la nación, de los diferentes continentes. Una generación que está frustrada. No pasemos de largo. Volviendo a la parábola del buen samaritano, entonces, ¿cuál es la meta cristiana? La meta cristiana es amar bien. No es la meta, me voy a hacer rico, me voy a hacer próspero, voy a ser conocido, voy a estar en las redes, voy a hacer esto, voy a ser popular, No, la meta cristiana es amar bien, porque la meta es Cristo. Poder entender esto nos va a solucionar y nos va a acelerar en el entendimiento. Quiero que vayamos avanzando. Entonces, Jesús era consciente de que la espiritualidad genuina no incluía solo el amor a Dios, hermanos, sino también la capacidad de amar con madurez a los demás, considerando y valorando a cada ser humano, independientemente de la cultura, de las costumbres, de la geografía, del idioma. Y eso es expansión.
Decirle al que tenés al lado, eso es expansión. Independientemente de tus gustos y de los míos, independientemente de los estados emocionales, la meta de un cristiano es Cristo. Esa meta es amar bien. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es la que nos habita. Es el amor de Cristo, es la paz de Cristo, es la fe de Cristo la que nos lleva a tomar las mejores decisiones. Mira, San Juan 3:16, todos conocemos esta palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una palabra que tiene vigencia, hermanos. De tal manera ha amado Dios al mundo. ¿Cómo estamos amando nosotros? Yo creo que por la gracia de Dios, esto lo venimos declarando desde hace bastantes, por lo menos un par de meses, que necesitamos ambientes que nos ayuden a madurar la comprensión. Necesitamos ámbitos como los que estamos hoy, por ejemplo, como los que vamos a estar mañana, pasado, ámbitos de discipulado, ámbitos de capacitación, ámbitos de celebración, donde nos ayuden a madurar la comprensión, porque hay muchas cosas que no las hemos comprendido, que las hemos abordado con falta de comprensión, con falta de entendimiento. Y aprendamos entonces a entender como corresponde, a juzgar adecuadamente tus días y los míos. No desde la noche oscura del alma, sino desde esta verdad, desde este amor que me trasciende, desde este amor que ha sido crucificado, que ha vencido la muerte, que ha resucitado, que ha ascendido y que me ha sentado a mí juntamente con Él. Necesitamos crear los ámbitos correctos, hermanos, por la vida del Espíritu, para poder entender, comprender, madurar en la comprensión. Decirle al que tenés al lado, pero en fe y de manera profética, con entendimiento y con seriedad, necesito madurar en la comprensión. Porque hay montones de asuntos, hermanos, que nos tienen años dando vueltas en círculo y no maduramos nunca. Repetimos y repetimos la historia. Entonces, debemos dejar de meternos, hermanos, analizando todo el tiempo si esto es bueno o es malo. En realidad yo debo considerar si esto es eterno o no es eterno. Necesito madurar la comprensión, pero no como alguien que inventa cosas, sino como un instrumento de justicia en la tierra. Eso sos vos. Y eso soy yo, eso somos nosotros. Si quieres buscar un instrumento de justicia, no vayas al juez. Puedes necesitarlo, por supuesto, no estoy diciendo que no, o al abogado. Pero cuando hablamos de legalidad, de autoridad y de gobierno, los instrumentos de justicia somos sus hijos en la tierra. Y necesitamos abordar las cosas desde la perspectiva correcta, porque si no nos pasaremos dando la vuelta en círculo. Necesitamos aprender, practicar e integrar en nuestra vida capacidades como las de hablar con respeto, escuchar identificándonos con el que habla, resolver de manera justa los conflictos y descubrir las expectativas escondidas que tenemos con respecto a los demás. Esto nos desenmascara. Eso hacen los ámbitos de educación en el espíritu. Nos ayudan a... ¿Cuántas expectativas pusiste en alguien y te frustraste? Te podría hacer una lista incalculable. Porque en realidad ni tus expectativas ni las mías deben estar puestas en la gente, sino en el Señor, en lo que Él ha hablado. Entonces, qué hermoso que podamos tener este ambiente en esta noche, porque necesitamos aprender a practicar e integrar en nuestras vidas esas capacidades. Por eso es tan importante como padres generacionales, ¿qué estamos brindando? ¿Cómo estamos educando? Mirar
cómo sobreedifico. Si no construimos bajo el mismo o la misma revelación o diseño, solo, y esto es muy fuerte, solo nos estaremos soportando. Si yo construyo bajo un diseño y mi hermano bajo otro, o mi marido, vamos a decir, entonces solo nos estaremos soportando. ¿Cuánto de eso en el cuerpo de Cristo? Hombres y mujeres que cada uno edifica lo que bien le parece, lo que su imaginación, el producto de la imaginación, ya voy a hablar al respecto de eso, pero hermano, no se edifica conforme a la imaginación, se edifica conforme a los planos eternos. ¿Cuánto nos han costado relaciones, vínculos dentro del cuerpo de Cristo? Entonces, miremos cómo estamos sobreedificando. No se expande con criterios humanos, hermanos. No hay expansión con criterios humanos. Tienen cierto alcance, pero ahí nomás se quedan. Por más buenas intenciones que vos le pongas, los pastores que estamos aquí sabemos de eso. ¿Cuántas cosas hemos edificado con re buenísimas intenciones? Pero llegaron hasta cierto límite y no hay avance, no hay productividad. Por eso es una denuncia profética esta. Y necesitamos revisar. Necesitamos, hermanos, aprender. La imaginación edifica sin planos. Y podemos ser súper brillantes en la imaginación, pero podemos tener un día así, el de la noche oscura, ¿viste? Y tu imaginación no da para mucho. Y es muy probable que en ese día tomemos decisiones, o tomemos decisiones que serán trascendentales en la vida. Por eso necesito revisar, por eso necesito comprender qué es lo que Dios me está hablando. Entonces, que podamos en estos días aprender, practicar, integrar y no hacerlo de acuerdo a la imaginación, porque eso ha sido de un costo incalculable generacionalmente hablando. Hacer, por ejemplo, familia de acuerdo a mi imaginación. Establecer un matrimonio de acuerdo a mi imaginación. Fundar una congregación de acuerdo a mi imaginación. Un negocio, una empresa, una carrera. Tener hijos de acuerdo a mi imaginación. Hermanos, eso ha dejado a una generación en la ruina. Ha dejado a toda una generación tirada en el camino, abandonada. Y muchos, pasando por allí, miramos para otro lado. Hemos hecho la vista gorda. Por eso qué importante es mirar cómo estamos sobreedificando. Creo que son días donde vamos a pasar, donde estamos pasando del no puedo, del no sé, al voy a aprender por la vida del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Quizás vos no lo sabés, ni yo tampoco, pero hay buenas noticias. Lo podemos aprender por el Espíritu. Eso es lo maravilloso. Contamos con la vida, con la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿esto qué hace, hermano? Te cambia la vida y también la cabeza. Te cambia el enfoque. Cuando comenzamos a verlo de esa manera. Y mira, dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Decirle al que tenés al lado. Todas las cosas. Mucho más abundantemente. No es todas las cosas de las cosas que se me ocurren. Todas las cosas conforme a su diseño, conforme a su propósito, conforme a su plano. ¿Se entiende? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Dónde radica toda la cuestión? En el entendimiento. La falta de entendimiento hará que pidamos mal, que oremos mal. La falta de entendimiento hará que edifiquemos mal. Y eso tendrá consecuencias. Por eso el cambio de enfoque es vital. Si yo miraba así, ahora miro así.
Es importantísimo y eso se llama neuroplasticidad cuando es pensando en nuestro cerebro, ¿no? Pero no estamos hablando solo del cerebro en cuanto a lo físico, sino en la vida del espíritu. Poner nuestra mirada en lo que es correcto. Entonces, amados, qué importante es tener modelos de identidad sanos, atractivos, vidas cercanas, vínculos estables, que nos ayudan a enfocar bien todos los temas. Esto no es una utopía. Esto es una realidad que se vive dentro del cuerpo de Cristo. Personas cercanas, volvete cercano. Volvámonos cercanos. Que esta generación pueda ver que a mí me encanta ver tantos pastores aquí, que somos amigos, que nos vamos conociendo. Bueno, con David y Laura, 20 años o más, no sé. Ellos se convirtieron, bueno, no, venías de Rufino, pero en realidad aquí los discipulamos bastante y ahora están en Nashville, San Luis, hermosa familia. Amados, que se vea realmente que somos cercanos, que dentro del cuerpo de Cristo hay vínculos estables, vínculos que se consolidan, vínculos que permanecen aún a la distancia, hermanos. Creo que esto es muy importante que lo identifiquemos y que podamos avanzar en el entendimiento con respecto a esto, porque cuerpo de Cristo somos en la tierra. Entonces, qué importante es aprender a manifestar y expresar esta realidad, tener modelos de identidad sanos, no perfectos. Porque esa ha sido la gravedad de buscar a la gente perfecta. No, gente sana, gente estable, gente que se discipula, que tiene vínculos permanentes, que son vínculos estables, que no se anda borrando de aquí para allá, sino que permanece, amén, vidas cercanas que nos ayudan. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a esto? ¿En qué nos va a colaborar? En enfocarnos bien y hablar todos los temas. ¿Cuántos dicen amén? Hablemos todos los temas, hermanos. Entonces, qué hermoso es que podamos en esta vida de comunión, que es la comunión eterna a la que hemos sido invitados. Fuimos invitados a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las raíces de esta comunión? Están en una vida de respeto, de honra, de amor, primero al Señor, por supuesto, y luego compasión hacia los demás. Porque si no podemos ser parte como ese joven, como esa persona que le preguntaba al Señor, como o autojustifica. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es cualquiera que esté cerca de mí o lejos de mí. Qué importante que podamos entender cosas que son nada nuevo lo que yo le estoy diciendo, pero son tan importantes. Entonces, también esto, ¿qué incluye? El cómo me veo y cómo hablo de mí mismo. Porque esto así como va hacia allá, viene hacia mí. ¿Cómo voy en este tiempo entonces a tener una vida de comunión que crece con vínculos sanos, estables, que nos vamos reconociendo, honrando, respetando, amando, no comparando, no criticando, no analizando, no hoy estoy acá y mañana estoy allá y como no me gusta entonces me cambio de WhatsApp y hago uno nuevo y un montón de cosas que van pasando dentro del cuerpo de Cristo y hay que empezar a denunciarlas. Necesitamos, hermanos, tener coherencia con lo que hablamos. Que tu vida y la mía sea coherente. Y recuerden, no estamos hablando de gente perfecta, sino de gente sana. De gente que es coherente, que aplica lo que va, ya quiero ir ahí, lo que va aprendiendo. Entonces, necesitamos adquirir mentalidad de Estado y nación. Como cuerpo de Cristo en la tierra, edificamos sometidos al gobierno divino. Hermanos, la iglesia es la expresión de su gobierno en la tierra. Eso sos vos
y eso soy yo. Cuando nos ven a nosotros, es la expresión del gobierno de Dios en la tierra. Por eso es tan importante. Y el Señor me habló mucho con respecto a esto, que es lo que quiero para ir cerrando. Me hablaba acerca de pedagogos. Usted sabe que el mayor pedagogo, obviamente, es el Espíritu Santo. Pero hablando de pedagogos aquí, para que nos capaciten, profesional especializado en pedagogía, la ciencia que estudia la educación, se dedica a analizar, diseñar, implementar y evaluar procesos educativos y formativos en diversos contextos. Vaya prestando atención, eso es un pedagogo. Su labor va más allá de la enseñanza, abarcando la investigación, es decir, que un pedagogo es abarcativo, abarcando la investigación, la innovación y la asesoría en el ámbito educativo. Atención, porque hay mucha gente de la educación aquí, pero no estamos hablando puntualmente de las personas que están en la educación, que yo creo que después de todo esto y de lo que usted va a estudiar, oír en estos días, necesitamos analizar dónde se van a educar nuestros hijos, ¿no? Pero no me quiero meter en ese terreno. Ahora, ¿sabe una cosa? El pedagogo es extraordinario, toda la capacidad que tiene, pero ¿sabe quién implementa esas estrategias en el aula? Hablando del ámbito educacional, es el maestro. ¿Sabés quién es el que implementa todo eso? Sos vos, mamá, papá. Sos vos, profesional, la ama de casa, el niño, el joven, el estudiante. Nosotros somos los que implementamos todas estas estrategias. Por eso necesitamos abordar estos temas, como les decía al principio, realmente entender los ámbitos para poder comprender y madurar en la comprensión, hermano, porque si no estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo, atascados en la noche oscura del alma y no hay avance. Necesitamos revisar nuestras creencias, necesitamos que se levanten una generación de pedagogos, ¿cuántos dicen amén del Espíritu? Que nos van a entrenar y nos van a capacitar, ya sea en el área política, ya sea en el área educacional, en el área de familia, de las emociones, así como un profesional. Si alguien asiste a un cardiólogo, por ejemplo, si bien él es un especialista en el tema y después de hacerte análisis y chequeo y te da el diagnóstico y te da la terapéutica, si bien es para tu corazón porque está fallando un poco, pero nunca desconsiderará o no tendrá en cuenta el resto del cuerpo, hermano. De hecho, que cuánta medicación que por haber tomado en exceso termina haciendo mal a otros órganos, y usted lo sabe bien, no vamos a entrar en eso. Tengamos cuidado con el consumo de medicación. Pero me refiero puntualmente, para ir cerrando, a los pedagogos del Espíritu que Dios se está levantando en estos días. Porque necesitamos padres generacionales. Necesitamos una generación que se va a parar en el camino, padres que se van a detener en el camino, que van a tener la actitud del samaritano, como leímos al principio, y que estará dispuesto a invertir. Mirá, cuando hablamos de salud integral, obviamente hablamos de espíritu, alma y cuerpo, y necesitamos profesionales en todas esas áreas. Lo que no sé, recuerde como les dije, lo que no sé lo puedo aprender por la vida del espíritu y porque Dios pone personas, hay pedagogos en el cuerpo de Cristo que nos enseñarán y nos capacitarán y empecemos a considerar estos asuntos. Entonces, como dice de Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida. Entonces, quiero ir cerrando, y ya va pasando Gaby,
Dice, esta palabra ha estado muy presente en todos estos días en mi vida. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto decimos amén? ¡Qué maravilloso! No te vas a quedar a mitad de camino. Quizás fuiste parte de una generación, como les decía al principio, ¿no? Que quedó abusada, media muerta, arruinada, pero alguien se tomó el tiempo y te buscó, te sanó, te discipuló, te consolidó, te entrenó para la vida del Espíritu, te enseñó. Quizás ni sabía de pedagogía. Qué privilegio que tenemos hoy. Quiero que usted reciba en tu espíritu. Bueno, toda la palabra que vendrá después de mí va a ser extraordinaria y te va a llevar a aguas muy profundas. Pero quiero que puedas entender esto. Qué privilegio, hermanos. Estando persuadido. ¿De qué estás persuadido? ¿De qué estamos? Porque cuando nosotros le damos más importancia a esas oscuridades del alma, muy probablemente estemos persuadidos de cualquier cosa menos de la realidad de que Cristo está perfeccionándonos. Entonces, son días de avance y expansión en toda la tierra, hermanos. Ir a los pueblos no alcanzados, maravilloso, extraordinario. Como casa tenemos ese sentir. Pero ¿sabe qué? Sin dejar de hacer lo cotidiano, lo doméstico, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como bien lo enseñó Jesús en la parábola que leíamos. Cada uno es responsable de lo que edifica, con lo que va oyendo y entendiendo de lo que oye, ¿no? Saber ubicar la voz de Dios en los días presentes nos va a llevar a edificar lo eterno, y no conforme ni a tu medida, ni a mi plano, ni a mis gustos, sino conforme a su diseño eterno. Quizás no alcanzas a entender hoy muchas cosas de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, pero qué privilegio. Si encuentras a alguien en el camino en estos días, sea una persona, sea una familia, sea un barrio, un pueblo, una nación, yo te pregunto, amada iglesia, ¿nos atreveremos a tomar decisiones que irrumpan mi maravillosa agenda? Mi tan amada agenda, es decir, mi tiempo. Porque eso fue lo que pasó, por eso siguieron de largo los otros dos. Pero hubo uno, que consideró, que se persuadió y se detuvo. Yo te pregunto en esta noche, ¿estás dispuesto o estamos dispuestos a tomar decisiones que irrumpan la agenda de nuestro yo y se abran camino hacia el deseo eterno de Dios? Es una pregunta. Cada uno la responderá. Lo eterno, hermanos, nos mete en proceso, lleva tiempo. Ese evangelio de la magia, ese evangelio de que pedí todo ya, no sé, por lo menos en mí no funciona. Usted tampoco, apóstol, ¿no es cierto? No. Entonces, qué bueno que podamos hablar y tener ámbitos de madurez. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos madurar en la comprensión de lo que Dios está haciendo en estos días, hermanos. Si lo eterno, como te decía, te lleva tiempo, te mete en proceso, si encontrás a alguien en ese estado, tirado en el camino, cuídalo, discipulalo, amalo, invierte tu tiempo y todo lo que sea necesario para que sea recuperado y restaurado para el propósito original. Y quiero cerrar leyendo Colosenses 1, 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis
para que andéis, decile, o para que andemos, porque es más fácil decírselo al otro, pero me incluye, ¿eh? Decirle al que tenés algo, me incluye, ¿eh? Me incluye, porque somos muy buenos para decirle a los demás. Para que andemos entonces como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amados, seamos padres generacionales que colaboran con la preservación del corazón de los hijos. Gente que tomará el tiempo, que dejará su agenda de lado, que extenderá la mano, que levantará, será uno, quizás una familia, quizás es un barrio, quizás una ciudad, quizás el Señor te está cargando con una nación. Y no te vas a encontrar a uno solo tirado, sino a cientos y miles. Entonces, corazones, hermanos, nosotros trabajamos como padres generacionales para que los corazones de los hijos realmente se mantengan y que sean corazones que van a amar más la vida eterna que a cualquier otra cosa. Ese es el trabajo, esa es la tarea. Entonces, esta es la pregunta, y podés pasar, Gaby. ¿Qué es lo que arde en nuestro interior? Te lo quiero dejar. ¿Qué es lo que arde en tu interior, en el mío? ¿Qué es lo que nos quita el sueño, el hambre y hasta nos hace cambiar los planes? Porque vio que nosotros nuestros planes no los cambiamos, son inalterables. ¿Qué es lo que está ardiendo en tu interior? ¿Seremos capaces, amados pastores, líderes, colaboradores, de tomar decisiones trascendentales en este tiempo? De decisiones que van a significar algo muy importante, trascendente en todos los sentidos y aspectos. ¿A qué estamos dispuestos? ¿Cuánto deseo hay de que el reino de Dios sea visto? Esa es la pregunta que quiero dejarte. ¿Cuánto deseo hay en tu vida y en la mía de que el reino de Dios sea visto y que no sea vista Adela, que no sea visto fulano, sultano? Que sea visto el reino de Dios. Que al vernos vean una generación de hombres, de padres, de madres, de hijos, de jóvenes, con vínculos estables y sanos, hermanos. No gente perfecta, sino gente saludable. Amén. Entonces, quiero dejarte en esta hora, porque Gaby va a hacer el cierre, con todas estas preguntas para que las trabajes, que podamos tener un oído atento. Recuerda que el mayor pedagogo es el Espíritu Santo y Él en estos días nos está hablando. Estamos siendo edificados, estamos siendo realmente perfeccionados en su Espíritu. Amén. Así que te quiero dejar y vamos a dejar a Gabriel. Quería compartir un poquito lo que hemos puesto, no como lema, sino como que en 1 Corintios, muy conocido este texto, en capítulo 3, verso 10 en adelante. Hace unos días atrás, a raíz de toda esta palabra que declaramos, estaba en casa con Adela y de pronto Adela estaba en la cocina y yo salí del comedor e iba hacia la cocina donde ella estaba y detrás mío sentí una explosión y cayeron casi 2 metros por 1,5 metros más o menos de revoque del techo. Digo, bueno, si estaba ahí era boleta, y entendí, bueno, no quiero espiritualizar un hecho material, pero entendí también que había algo y entonces nos pusimos a ver cómo fue construida esta casa donde nosotros vivimos, que tiene más o menos más de 50 años. El pastor que vivía antes, que era el pastor Ruar Eriksen, y que él, ya sabemos todo lo que pasó con esta casa. Bueno, yo le comenté, bueno, yo le estrené esa casa y yo fui a vivir ahí. Pero empezamos a investigar con los constructores que hay aquí en la iglesia cómo fue hecha esa casa y cómo se construía antes. Entonces busqué un arquitecto de 80 años y me dijo, mira, antes nosotros hacíamos las losas que se llamaban losa in situ, que era diferente a como se hacen ahora. Lo cierto es que
bueno, después me explicaron que el revoque no era con cemento, era más con cal y otras cosas, que se revocaba y lo que se cayó más o menos tenía un espesor así, por casi 2 metros de largo, más de 2 metros, ¿no, Miguel? Más de 2 metros, por 1 y pico así, que cayó, yo sentí que hizo clac, pa, y cuando cayó, pero lo más triste, o sea, yo daba gracias a Dios porque la noche anterior, 10 horas después, había estado Francisca, habían estado todos mis nietos en ese lugar comiendo y disfrutando. Después, eso fue el lunes a las más o menos 9 de la mañana, un poquito antes, y habíamos estado toda la noche en aquel lugar. Entonces yo entendí que Dios nos guardó y entonces me puse a ver esto de la edificación y cuando llegó el ingeniero, que es mi yerno que está acá, me dice, mira, este es un tema, vamos a decir, la estructura de la casa está bien, el problema fue, vamos a decir, coyuntural, que se cayó una parte del revoque y que si te hubiera agarrado a tu nieta, bueno, no sé lo que hubiera pasado, era bastante fuerte. Entonces empezamos a observar las edificaciones, cómo edificamos. Y venía esta palabra, dice, esto lo había dicho mucho antes, ¿no? Este texto. Vamos a leer el versículo, yo voy a seguir explicando un poquito. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero voy a poner, después de esta coma quiero que le digamos todo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Entonces pensaba en esta palabra estructura y coyuntura, que creo que es importante también a nosotros que lo podamos ver. No voy a entrar en muchos detalles de todo esto, pero yo creo que Dios nos está llevando a un entendimiento mucho más pleno acerca de que realmente nosotros, yo voy a decir muchas cosas que ya sabemos, pero creo que las debemos recalcar y volver a repetir, porque entendemos que debemos llegar al entendimiento, y esta palabra que decía recién mi esposa, entendimiento, el entendimiento de lo que Dios edifica, y Dios edifica su iglesia, la cual compró con su sangre y la cual tiene que ver con un sacrificio de la cruz. Yo creo que Dios nos está llevando en estos días a crecer en la conciencia de darle el verdadero valor, en la conciencia, el conocimiento de darle el verdadero valor a un sacrificio, a una cruz, a una muerte, a una resurrección y también a una ascensión, para que podamos como cuerpo ser una clara expresión de su voluntad. Y no voy a hablar de institucionalidad, eso el apóstol lo podría hablar claramente, pero entiendo que yo me quedé un poco tranquilo porque había tenido un pensamiento unos días antes de que durmiendo se me iba a venir arriba, se me iba a caer el techo. Son ideas que a uno se le ponen. Y de pronto vi, cuando sucedió esto, entendí que muchas cosas espiritualmente, a veces estructuralmente, podríamos decir institucionalmente, podemos ver realmente un crecimiento, pero a veces vemos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, coyunturalmente, tantas cosas que pertenecen a la inmadurez y que han dejado daños dentro del cuerpo de Cristo. Y creo que hoy la palabra que nos lleva en esta noche a empezar es que cada uno mire cómo está sobreedificando. Estos constructores nos decían, porque claro, vienen los nuevos constructores de acá de la casa y me decían, yo nunca vi una viga así. Esa viga no es así, me decía apóstol, pero fíjese que esa viga, no sea cosa. Bueno, después hablamos con los de aquel tiempo, me decían, no, esas se llaman losas in situ, que se hacían de esta manera, y fíjate que tienen la viga, todo eso. No quedamos tranquilos, porque decía, estructuralmente está bien. Y yo creo que hoy nosotros también, en esta hora que Dios nos ha reunido en este lugar, es para que también nosotros podamos mirar desde la perspectiva eterna que toda estructura que nosotros tenemos en Cristo Jesús nunca sufrirá un daño. Ahora, nosotros tenemos que ver cómo estamos entendiendo, desde qué perspectiva, cómo estamos comprendiendo, qué entendimiento estamos entendiendo para poder edificar sobre ese fundamento que es Cristo. Y eso tiene que ver con una responsabilidad en nosotros. Si bien en Cristo estamos completos, todas las cosas no fueron dadas, pero hay una gestión en nuestra vida que es muy importante para que podamos ser una clara expresión de Cristo.
Porque si no hay gestión en nuestra vida, tendremos lo que muchos decían cuando Francisco, el Papa Francisco salió, muchos decían que estaban muy cerca de él, van a ver muchos gestos en él. Y me quedó esta palabra. Entonces nosotros podemos tener gestos, pero no tener una clara gestión de lo que Dios nos ha llamado a edificar, que no edificamos nosotros en la iglesia porque Él la edifica, pero ¿qué estamos edificando estructuralmente para que este edificio que somos nosotros, el templo de Dios, podamos ser una clara expresión en los días que nos tocan vivir? ¿Qué te parece? Entonces, poder abordar este pensamiento es que si no miramos desde esta perspectiva eterna, que somos nosotros un cuerpo y sigamos creciendo en la gracia y la formación de Cristo, nos quedaremos solamente con gestos de que queremos hacer algo, pero nuestra gestión sobre esta tierra carecerá de madurez y veremos también daños colaterales, porque esto, si yo estaba ahí o si estaba mi nieto, iba a traer daños tremendos. El que la construyó nunca pensó eso. Y después a raíz de eso tuvimos que tirar todo. Y estamos destruyendo para edificar de nuevo, poniendo de nuevo, porque ya ahora nadie quiere dormir ahí, nadie quiere estar ahí porque todo, se ve todo muy lindo. Y era lo que pasaba, todo se veía muy lindo, solo ibas a mi casa, no veía humedad en ningún lado, no se veía nada, pero cuando cayó esa torta, bueno, dijimos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Muchas veces nosotros también superficialmente nos vemos todos bien. Y hasta el fundamento está bien, pero ¿qué estamos sobreedificando? A veces cuando vemos en las redes las competencias de pastores, otros poniendo esto, poniendo aquello, yo gracias a Dios no estoy ahí, pero vemos tanta inmadurez diciendo esto es bueno, esto sirve, esto no sirve, aquello, dijo esto, dijo lo otro, dijo aquello, y dejamos de mirar desde Cristo, como decía recién la profeta, empezamos a pasar de largo porque no estamos realmente, no da en nuestro pensamiento y en nuestras ideas, y empezamos a construir algo que parece un monstruo y no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pensarías si todos los días recorriéramos la tierra y encontraríamos por diferentes lugares fundamentos? ¿Qué pensaríamos? Pensaríamos que está medio loco porque dejó fundamentos por todos lados. Entonces, lo interesante es que el mismo apóstol Pablo, más adelante en esta carta, dice, vosotros sois el templo de Dios. Entonces no podemos dejar fundamentos, podríamos decir así, no podemos dejar algo sin edificar, sin construir. Ahora, nosotros tenemos que saber que la estructura tiene que estar de acuerdo al fundamento. La estructura, lo que estamos edificando, tiene que estar de acuerdo, tiene que ser espiritual, tiene que ser moralmente del mismo material y tiene que ser semejante al fundamento, en este caso, que es Cristo. Si no, construiremos algo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, a lo que a mí me parece, a lo que yo entiendo, y no mirando desde esa perspectiva eterna que es Cristo el Señor. Y me decía el constructor, me decía, mira, lo toco y se cae como nada, se caía como nada. Y pensaba cuánta gente hoy que puede declarar que está en Cristo, pero no está arraigado, no está sobreedificado, no está cimentado en esta verdad, que cualquier cosa hoy lo tira abajo y no crece en una conciencia del valor de una cruz, del valor de una sangre que fue derramada y que juntamente con Cristo fuimos crucificados, juntamente con Él fuimos sepultados, juntamente con Él hemos resucitado y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales de gobierno y de autoridad. Hermano, no nos quedemos solo con una estructura, sino entendamos que también estructura, coyunturas, también no traerán daños colaterales, sino al contrario, una generación que se levanta edificada en la verdad, edificada en la gracia, que tiene como perito y arquitecto cada hermano hoy que se levanta para poder entender el propósito eterno de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. No quiero tomar mucho tiempo porque me dijeron, saben, me conocen, pero nosotros tenemos que saber como el fundamento, así debe ser lo que se hace arriba. La estructura tiene que adquirir el carácter
diga el carácter del fundamento. Hermanos, esta construcción que me decía este arquitecto ya de 80 y pico de años, me decía, no, quédate tranquilo, Gaby, eso se hacía así, da resultado. Y yo pensaba, como pastores, como líderes apostólicos, hoy apóstoles, ¿qué estamos construyendo? Podemos en estos días reunirnos para mirar desde esta perspectiva eterna, que lo que estamos construyendo tiene trascendencia de eternidad. Y revisemos el material. Me decían estos hermanos, es que el material no es el que se usa, el que deberían haber usado, porque no se pegó. Y pensaba, y déjenme un poquito ahí decirlo, arraigados, cimentados en Cristo. Eso es lo que nos va a pegar y nos hace ser uno como cuerpo de Cristo, no compitiendo entre nosotros, no compitiendo con nadie. Imagínate Pablo diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No dice el superapóstol, el superhombre de Dios, sino ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ya poniendo esa palabra, poner un poco de ¿quién es Pablo? Es como decir, ¿quién es el Gaby? ¿Quién es Adela? ¿Quiénes solamente son colaboradores de Dios? Y poder crecer en esa conciencia de que entendemos y respetamos, honramos las gracias ministeriales y es más, las necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo, pero sabemos que todos colaboramos, todos practicamos el sacerdocio de todos los santos para que se levante y se manifieste esta realidad, no solo en un auditorio como este, sino en nuestras casas, en nuestros hogares, para que no tengamos tantos daños colaterales de no haber edificado sobre el fundamento que es Cristo, conforme a materiales eternos, conforme a la realidad que gobierna en nuestra vida. Hemos visto tanto este tiempo, tanta gente que parecía que tenía la apariencia, que parecía que estaba todo bien, pero en el final no había sustancia. Estaban sustancialmente divorciados de esta realidad. Porque Adán no tenía sustancia, la sustancia estaba en el árbol de la vida. Lo que sustenta nuestra vida no son palabras nuestras, sino es comer cada día de este Cristo vivo que nos hace altamente sustanciales en todos los tiempos. Hermano, papá, no te preocupes tanto por ciertas cosas, saber que estamos poniendo el fundamento. Y ese fundamento de nuestra vida es Cristo, es el Señor. Nadie puede poner otro fundamento. Amén. Por eso encontraremos qué triste sería ver fundamentos por todos lados, desarraigados y que realmente no tienen una trascendencia de eternidad, porque sobre eso no se edificó. Por eso, para ir dándole un comienzo y ir terminando ahí, yo creo que se exige algo digno de Cristo, algo digno de la obra que Él realizó, algo que hable de la grandeza de su gracia, de la grandeza de su gloria. Y esto tiene que ver con una construcción que Dios hace cada día en nuestra vida. Nosotros no alcanzamos dignidad por meritocracia, ni alcanzamos el mérito de haber hecho tantas cosas, sino realmente la dignidad y este estándar lo pone el fundamento. ¿Qué dicen ustedes? Y esto nos da no algo imposible de construir, sino al contrario, porque dice la palabra, yo como un perito arquitecto, yo creo que en esta hora podemos tener esos lectores de planos, y el plano es el propósito eterno de Dios, es Cristo Jesús. Desde la eternidad, nosotros no estamos hablando del Génesis día cero, estamos hablando desde este Cristo eterno, este plano eterno que es su Hijo para que todos nos podamos ver en Él. El domingo hablábamos acerca de este rompecabezas, ¿no es cierto? Y veíamos cómo una pieza le abría puertas para que la otra se encastre, que todos estamos mirando el mismo rompecabezas y todos estamos mirando como hijos, estamos viéndonos en ese hijo y podemos mantener nuestro enfoque en esa realidad para poder manifestar y expresar esta vida. Creo que en manera de introducción el día de hoy nos convoca para decir, mire cada uno cómo sobreedifica. Y esto tiene que ver con una alta atención a lo que estamos edificando. No desde el juicio ni desde la crítica, sino desde la lectura que hacemos desde el Espíritu. Sino mirar cómo estamos y no quiero poner culpabilidad porque no hay culpa en Cristo. Ni tampoco hay un sentido religioso de decir, no, hice algo mal. Sino mirar cómo estamos
edificando en esa estructura fundamental que es Cristo. Por eso, en resumen, nosotros podríamos decir que sobre se edifica, se usa para ilustrar, podríamos decir, que la creación o el desarrollo de ideas requiere construir sobre una base segura. Claro que esa seguridad nos da Cristo y con responsabilidad, asegurando que lo que se añade, por supuestamente, es sólido, es eterno y es coherente al fundamento inicial. Y esto tiene que ver con un entendimiento que vamos adquiriendo por medio de la realidad y por medio de la verdad. En la medida, hermanos, en la medida que se revele la madurez en nosotros, vamos comprendiendo quién somos según Dios y que todos esos daños que causaron muchas veces la irresponsabilidad en cuanto a poner arriba de este fundamento, podríamos dejarlos de lado, que tienen que ver con la inmadurez, que ese grado de inmadurez va quedando y no estaremos diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o soy de Cristo, sino que tengo una identidad que adquirí no por mis méritos, sino por su gracia que opera en nuestra vida. La identidad de hijos, de colaboradores. Mira, Pablo decía muchas cosas como perito arquitecto, en otro caso decía como embajadores de Cristo, y siempre estaba usando estos términos para que pudiésemos entender el calibre y la responsabilidad que nos compete a cada uno. No una responsabilidad que nos asusta, sino una coherencia en vivir al propósito eterno de Dios y al diseño que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Es grande que es el Señor. Qué hermoso lo que Dios nos ha dado. Y me encanta cómo Pablo lo dice, conforme a la gracia que me ha sido dada. Hermanos, en este tiempo de tanta competencia, que podamos ser no competentes, sino ministros competentes de esta gracia y conforme a la gracia que Dios te ha dado. Eso es lo que va a edificar. No querer ser como el otro, ni querer ser como la otra, sino ser con la gracia que Dios ha depositado en tu vida, porque eso es altamente necesario para los días que nos tocan vivir. Y eso nos genera una interdependencia para poder expresar más claramente a Cristo en un rompecabezas. Vos la pieza más insignificante que no sé si alguna vez armaste un rompecabezas. Bueno, acá tengo, como dijo Adela, todos mis nietos. Y en la casa de Belina juegan muchos a estos juegos de mesa, ¿no es cierto? Y ahí cuando vamos a la casa de ellos siempre hay algún juego de mesa. Pero cuando ver que a veces una pieza parece que no sirve para nada, está ahí en el rompecabezas y vos la metiste y decís, ahora lo veo. Y vos decís, ¿y esto para qué sirve? Y cuando ves que hay una pieza que tiene un encastre, está esperando el otro encastre para dar una imagen. Y yo creo que eso es lo que Dios está construyendo en la iglesia, por la gracia que ha depositado. Dice Pablo, yo como un perito, por la gracia que me ha sido dada. Hay una gracia realmente de Dios que expresamos y creo que hoy la iglesia debe evidenciar que la gracia de Dios está siendo enseñada, impartida y predicada efectivamente. La gracia de Dios solamente da crecimiento al Hijo de Dios en nosotros y esa gracia nos lleva a la sabiduría, nos lleva a la estatura, nos lleva a que creciendo en el ambiente de la gracia de Dios por el Espíritu Santo, todo lo que vayamos sobreedificando tendrá consistencia de eternidad. Mira, descubrimos que ¿por qué se cayó esa parte y no lo otro? Porque ahí abajo había un caño de agua, que cuando construimos la cocina ese caño lo anulamos, pero ese caño socavó. Entonces cuando pasábamos por ahí, ese lugar temblaba y temblaba. Y sobre todo cuando pasaba el más grandote, Esteban, yo sentía que hacía un ruido abajo, pero bueno, está todavía así. Pero ese temblor que había abajo hizo caer lo que estaba arriba. Hermanos, atendamos las cosas que Dios nos está hablando, no sea que empecemos a deslizarnos y a ver que aquellos temblores provocan en nosotros lo que no estaba consistente en Cristo se cae. Y yo no quiero entrar en este tema, pero tenemos que saber que en el reino, en la Biblia encontramos palabras estructurales como nuevo pacto, propósito eterno, pero también encontramos palabras coyunturales como el discipulado.
Y que necesitamos las dos cosas que crezcan juntamente para que lo estructural, lo coyuntural, esté trabajando junto para no tener, decirle que está al lado, daños colaterales. Y edificar conforme al diseño. Señor, estos días te ha traído a este lugar porque Dios tiene una palabra, entre tantas. Pero no desde el temor ni desde la culpa, sino decir, Señor, quiero mirar. Y esto habla de una atención, mirar cómo estoy sobreedificando. ¿Sí o no? Amén. Tan serio, che, no sé qué les pasa. Pero si yo espero crecimiento espiritual, no hay nada que inventar. No tenemos que inventar nada. Debemos crecer en ese entendimiento para saber cómo funcionar en este sistema que tantas veces el apóstol ha hablado del ecosistema de la gracia, en este sistema de vida que es la gracia de Dios. Por eso yo como perito, arquitecto, de acuerdo a la gracia que me ha sido dada, puse el fundamento. Aquí hay pastores de diferentes lugares. Quiero dar una palabra profética. No soy profeta, pero decirles todo lo que has edificado en este tiempo. Si el fundamento ha sido Cristo, no tengas ninguna duda. No es gente solamente la que viene, sino estás edificando conforme a la voluntad de Dios. No es cantidad, es Cristo, es su voluntad, es su propósito, es su verdad, que podrá trascender en el tiempo. Dice que Dios llamó a Abraham cuando tan solo era uno. No es cantidad, es desde una roca lo sacó, ¿sí o no? Así dice. Dios está edificando su iglesia y eso es glorioso. Y nos ha hecho participantes de su naturaleza para que nosotros también podamos sobreedificar del mismo carácter, de la misma sentir y que eso realmente va a trascender. Por eso, si espero crecimiento espiritual, no hay que inventar nada, solamente debemos ser obedientes al diseño de Dios porque vamos a sobreedificar conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Por eso esta expresión del apóstol Pablo fue declarada en un marco de tanta división donde se exaltaban más a las personas que a la vida de Cristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No lo estoy hablando despectivamente, ni lo estoy hablando como que no sirve, sino estoy viendo que solamente son colaboradores. Pero uno riega, el otro siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Y esto es recontra sabido. Pero yo lo quería renovar cuando preparaba esto, Señor, pero esto me interesa. Porque de tantas apariencias, de ver todo que está bien, parece todo bien, tenés cada sorpresas. Sorpresas te da la vida. Chin, chin. Decía una canción de Blades. Cómo me gusta. Bueno. Entonces empezamos a ver que había cosas, no estaban edificadas coherentes al diseño. Fraseologías, un montón de cosas que no estaban arraigadas, cimentadas en Cristo Jesús. Así dice Colosenses, ¿no? Arraigados y cimentados en Cristo. Y lo que todos estos chicos que son todos constructores acá me decían, lo que pasa es que no está pegado, eso no se pega. No se pega porque le falta, ¿qué le falta? Cemento, me decían todo en lenguaje de construcción. Verde. ¿Y qué es verde? Cemento. Porque cuando es muy blanco parece que no tiene nada de cemento, es puro cal. Y en aquel tiempo no existía el hidralit. Oh, estoy aprendiendo un montón de construcción, hermano. ¡Wow! Y todos hacen referencia a uno, porque dice acá en la Boblaye, una señora, vino su hija de Córdoba, todos lo saben. Se cayó en mampostería del techo y falleció su hija. Estaban en una charla de familia. Falleció su hija, todos sabemos de todo esto. Y es muy triste. Yo empecé a mirar para el techo. Pero bueno, entonces, decir, mirá lo que estás edificando en Cristo. Entonces, para no tener sorpresas, sino saber que lo que edificamos es eterno. Y dice, con oro, con plata y con piedras preciosas. ¿Sí? Estas tres cosas. Oro, ¿de qué nos habla? De Dios. Vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Y nos habla de la divinidad. La plata nos habla de la redención y las piedras preciosas nos habla de la vida del Espíritu Santo.
No hay otro material que pueda mantenerse. Yo veo una iglesia que está siendo edificada con estos materiales y la veo en las naciones, Yanni, allá en India, o donde Dios te haya puesto, o en los lugares no alcanzados. No va a ir una iglesia de frases. Vi a gente que está edificada, sobreedificada en un fundamento para establecer su gobierno y su reino en lugares donde las tinieblas, la mentira, el engaño ha trabajado durante mucho tiempo. Por eso debemos entender en primer lugar que el fundamento está firme, porque el fundamento es Cristo y no se puede poner otro fundamento. Entender que lo estructural y lo coyuntural es para no dejar daños colaterales en la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que la Biblia está llena de palabras estructurales, como nuevo pacto, sacerdocio, Melquisedec, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también debemos saber que eso debe llevarnos a tener un claro acceso al entendimiento de lo que es el propósito eterno de Dios en las Escrituras, porque cuando el propósito eterno de Dios se va revelando a nuestras vidas a través de la Escritura, vamos a notar que nosotros no vamos a tener libros preferidos, ni personajes predilectos, ni pasajes exquisitos o apropiados, sino que vamos teniendo una comprensión más amplia de lo que es el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Este propósito eterno tiene un origen y quería hablarlo porque aunque todos lo saben, porque cuando hablamos de planos es eso. No piensen en un estudio arquitectónico, estamos hablando de eso. El propósito eterno tiene un origen y ese origen está en la voluntad de Dios. Pero su origen también es su amor. Por eso donde Dios está originando su propósito eterno, allí podemos ver la expresión de su voluntad, la expresión de su amor, la expresión, porque el objetivo del propósito eterno tiene que ver con que la intención eterna de Dios es darse a conocer. Entonces, ¿cómo se da a conocer? A través de esta realidad que gobierna en cada una de nuestras vidas. Quiero pensar que la gracia de Dios es lo que lleva cada día a poner el fundamento, y ese fundamento es Cristo. La gracia no edifica sin el fundamento que es Cristo. Pablo dice, puse el fundamento. Todo lo que funciona y tiene crecimiento en un ámbito de gracia para que tengamos que sobreedificar lo que vamos poniendo sea coherente a lo que estamos diciendo. Lo repito, porque este ámbito de gracia, dice, yo como perito, por la gracia que me ha sido dada, puse, me gustó esta palabra, puse. O sea que la gracia que opera en tu vida te lleva a poner este fundamento, no imaginaciones, no ideas nuevas, no nosotros, no el favor, no esto, no aquello, sino el fundamento. La gracia no opera en la imaginación del hombre, la gracia tiene un fundamento claro para que lo que edifiquemos generacionalmente es estructural, pero también nos lleva a que la vida de Cristo sea cada día más clara, más nítida. Amén. Y hermano, no somos a veces, como decía, yo me lo imagino a Jeremías, yo siempre pienso en Jeremías, Dios lo puso para destruir, para arrancar, para arruinar. Vos te lo encontrabas a Jeremías el día que estaba arruinando cosas, que estaba destruyendo, mejor que no te lo encuentres, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque hermano, no es fácil destruir, ¿o no? Pero también lo puse para edificar. Y son etapas en nuestra vida que a veces hay cosas que debemos derribar, como decía mi esposa, producto de la imaginación. Mira, cuando estábamos hablando ahí, veíamos la viga y decía, yo pienso que es esto, yo pienso que es lo otro. Mejor vamos a preguntarle a uno que sabe que lo edificó, porque dice, no, eso no tiene hierro, no esa viga, no. Veamos los peritos arquitectos, como decía Adela, los pedagogos para esta hora. Los que pueden ver desde la perspectiva eterna, los que pueden ver a su Hijo, los que pueden ver la realidad de Dios. Por eso necesitamos estos ámbitos de gracia, porque todo ámbito de gracia pondrá el fundamento, no pondrá una imaginación, no pondrá una frase que te diga, recibe, 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 levanta la mano, ahí te toca, viene el auto, viene la casa, viene. Fundamentos de la tierra, fundamentos de esta tierra que no tienen trascendencia de eternidad, solamente quedan en el momento. No estamos queriendo edificar sobre eso, edificamos sobre Cristo, sobre un fundamento firme que fue a una cruz, que la muerte no lo pudo tener, que descendió a los
los fundamentos más bajos de la tierra y salió victorioso para que hoy vos y yo podamos vivir una vida victoriosa en esta tierra y expresar una realidad que va más allá de nuestras realidades de cada día de hoy. Arraigados, cimentados en su amor. Amén. Y por último, cada uno mire, porque tengo más, pero quiero dejar acá, para que se vaya temprano y venga mañana, porque mañana va a ser wow. Tremendo va a ser esto. Pusieron bien temprano y que madrugada. Son jóvenes los que hicieron esto. Y eso es lo que me sorprende, jóvenes. Pone a las 8 de la mañana. Pero dice, cada uno mire cómo, y esto nos habla de una atención. Cada uno mire, cada uno. Hermano, cada uno tiene que mirar. Yo siempre dije, Señor, quiero una iglesia de gente libre, no de libertinaje, gente libre. O sea, gente que no deje el cerebro afuera. Que entra acá, dígame, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya. De la ofrenda, no. Sino gente que piense, que haga preguntas, que quiera saber, que tenga un espíritu de investigación. Quiero conocer, no desde el mal, de instruirse en la verdad. ¿O no? Por eso cada uno mire cómo está. Mira, Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y más abajo dice, no me voy a dejar dominar por nada. No todo edifica. Todo me es lícito. Entonces vivimos en un tiempo de esto, de esta vida light. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo es parte de este diseño. No todo es parte. Y nosotros necesitamos identificar por el Espíritu, porque hoy es fácil decir, puedo hacerlo, identificar lo que no edifica el Padre. Y para eso necesitamos atención. Atención. Por eso el mirar es una expresión de atención y a su vez de responsabilidad en cuanto a la gestión y en cuanto a la labor que nosotros desarrollemos en esta tierra. Mi padre no fue un gran predicador. Nosotros le decíamos Demetrio, porque era de 1,5 metros. El petizo Gorjón. ¿Quién no lo conocía? Salía a caminar con el Rodrigo que mide como 1,80 metros y pico, y le decían, che, Néstor, tu nieto es más alto que vos. Mi papá no era buen predicador de púlpito, pero nos predicó en la casa. Nos enseñó a amar, respetar, con sus fallas. No era escribano, pero era como si fuera un escribano. Porque mientras el escribano corría en turismo carretera, mi papá atendía toda la escribanía con 3er grado. La escribana me trajo de regalo hace poco la silla donde mi papá escribía a máquina. Pero nos formó a través del amor, crió 7 hijos y nos enseñó, nos transmitió la honestidad, el amor, el respeto, el cuidado. Y eso es lo que trascendió en nuestra familia. El otro día estábamos viendo, perdón que hable un poquito, fui al sanatorio a ver a mi mamá y me decía la paciente que estaba al lado, ¿y ustedes son todos varones? Sí, quedó una sola, que es Mónica, somos 5, quedamos 5, 2 fallecieron, 4 varones y una mujer. Qué bueno, dice, que los varones vengan a ver a la madre y se queden a cuidarla. No, para nosotros es normal, no es raro. ¿Qué edificamos nosotros? Perdón que me fui un poquito, me agarró la unción del mono, me fui un poquito, pero el problema, ¿sabe qué? Yo me quedé con esta palabra. Cada uno mire, aunque parece una palabra, no sé qué será, ¿cómo? ¿Cómo? Me quedé en el cómo. El cómo para nosotros es determinante para los días que nos tocan vivir. Porque muchas cosas que hacíamos o que hacemos no tienen que ver solo con lo que hacemos, sino cómo. Algunos me dicen, no, pero ahora el nuevo pacto, todo. No se trata de cómo lo hacemos ahora. No es que estaba mal evangelizar,
No es que estaba mal hablar ciertas cosas, es cómo ahora lo vamos a desarrollar. ¿Cómo? Y ese cómo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Salimos del contestador automático, del orador automático y tenemos que decir, Señor, ¿cómo te agrada a ti? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo le dijo a María, Él vendrá sobre ti. Él te guiará. Hermanos, ¿cómo? No lo sé. No tengo toda la respuesta, pero sí sé que el cómo está en el Señor, porque Él nos guiará a toda verdad. Y una generación que dice, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer en India? ¿Cómo lo va a hacer con locos como David, perdón, en el buen sentido, que está haciendo ahora un tremendo sobre el frío, quiere ir a la Siberia? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, eso está puesto totalmente intencional acá. ¿Cómo? No lo sé, pero Él nos guiará. Dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Para nosotros es determinante, porque no es como lo hacíamos, sino como quiero, sino como Él quiere que lo haga en este tiempo. Por eso el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 2:1, una salvación tan grande, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. La palabra deslicemos del griego es pararoumen. Este verbo no aparece más en el Nuevo Testamento, pero en la versión de 70 del Antiguo aparece en Proverbios 3:21, que dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y me gusta esta palabra, no se aparten. Y también esta palabra griega en forma de adjetivo aparece en Isaías 44:4, que dice acerca del fluir, dice la Biblia moderna, los cuales brotan como matas en medio de la hierba, como los sauces junto a las corrientes de las aguas. Está hablando acerca, esta palabra significa fluir, por consiguiente significa pasar sin que se le dé la debida atención. Entonces a veces encontramos como decía Adela hoy, pasamos tan rápido, es como un fluir, pasar sin darle la debida. Por eso el escritor de los Hebreos, me encanta que está en el capítulo 2, porque marca todo lo que después dice, no sea que no prestemos atención a lo que hemos oído, cómo oímos lo que oímos para estos días, para poder entender que Dios va a poner fundamentos, pero también pondrás edificación, estructuras dentro tuyo. Por eso, si no prestamos debida atención a las cosas del Evangelio habladas por Dios a través de su Hijo y los apóstoles, nos escurriremos, dice la versión hispanoamericana y otras, poco a poco, hasta haberlas dejado atrás, separados de ellas, nos perderemos. ¿Qué es un perdido? No es el borracho de la esquina. Un perdido es que salió alguna vez con una dirección, pero de pronto dejó de oír al Señor. Y se perdió y fue como un fluir todo, y pasaba todo, pero no quedaba nada. Y nos perdemos en la llanura de querer edificar cosas, de la actividad, de esto, de aquello, pero dejamos de oír al Señor. Isaías dice, se oirá detrás tuyo una voz que te diga, este es el camino, andá por acá. No tengo tiempo, tengo que correr a esto, pero volveremos a oír esa voz. No sea que nos deslicemos, nos escurriremos, y el fluir nos lleva a eso. Por eso es importante ver, porque cuando empezamos a ver, matamos la imaginación. Matemos la imaginación estos días para ver la realidad de lo que es Cristo. Matemos la imaginación, porque muchas cosas que imaginamos hasta que lo vemos, nos damos cuenta que lo que vemos es superado a lo que nosotros imaginamos. Y esa es una gran decepción. Ojalá que estos días tengas una gran decepción de lo que habías visto para ver la realidad de lo que Él es. Decía, nosotros vimos su majestad, papá. Nosotros estuvimos en ese monte
¿Y qué estaba? Estaba Elías, estaba Moisés, la ley, los profetas, y una voz dijo, shh, ahora escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Wow. No nos deslicemos en querer hacer tanto y al último no hacer nada. Y por fuera parece que todo está bien, pero se cae a pedazos. Matrimonios rotos, familias quebradas. El fundamento está ahí, pero no se edificó nada. Sobre edificar en Cristo. Amados, lo importante es que la caída de una imaginación es la caída de un bastión de las tinieblas en nuestra vida. Cuando algo que nos imaginamos es destruido por la visión espiritual de Dios, lo que cae literalmente en nuestra vida es una fortaleza, es un principado, es una potestad. Y yo creo que Dios está levantando una iglesia para ver la realidad de Dios, porque esto es un asunto de vida. Diga, este es un tema de vida. Si algo que nos imaginamos era muy importante para nuestra vida, pero cuando vemos la realidad se cayó todo. ¿O no? ¿Te pasó? Samuel me contaba lo que vivió hace un tiempo atrás acerca de una enfermedad. Cómo la vida del Señor superó y le dio la fortaleza y la salud que necesitaba para seguir. Porque cuando vos viste al Señor y lo ves cada día, toda imaginación, producto de la religiosidad, cae. Y cae un bastión de las tinieblas para que ahora veamos cómo es Él y lo que Él está edificando en su iglesia y que quiero poner conforme a esa realidad. Y esto nos va, si no nos hacemos, nos puede llevar a experimentar, como decía Adela, dolores tremendos. Dolores tremendos. Dios, para terminar, nos ha abierto los ojos para ver lo que Él edifica. Cada uno, mire, si mirás es porque estás viendo. Pero no desde la culpa ni desde la condena, sino de mirarnos desde Él. ¿Cómo es? ¿Qué edifica? Amén. Y no tiene que ver con trascendencia de auditorios, ni de sonidos, sino verlo a Él. Verlo a Él. Contemplar su hermosura. Contemplarlo al Señor en estos días para ver que está el fundamento, pero hay algo que se está sobreedificando ahí. Y es el mismo carácter, es la misma naturaleza que se está poniendo y hay una cimentación y un arraigamiento que nada. Pablo escribe el capítulo 8 que para mí es magistral de Romanos. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo siempre resalto este detalle, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Dónde estás viviendo ahora? En ese amor. ¿Dónde estás edificando? En ese amor. Porque ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna enfermedad, ni espada, nada puede separar lo que está edificado en su amor. No sé si tiene verde, pero tiene a su Hijo, tiene la misma naturaleza que pega. Y que, ¿saben qué? Más que se pega, se suelda. Y es una sola pieza que manifiesta su realidad. Vamos a estar de pie.